El HMS Serpent fue un acorazado de guerra de la Marina Real Británica construido en 1885. El buque pertenecía a la clase Archer, una serie de 8 cruceros torpederos de tercera clase construido en acero galvanizado. Constaba de 3 mástiles, estaba armado con 8 cañones de 3 libras, 6 cañones de 6 pulgadas, más 5 tubos lanzatorpedos. Fue botado al mar el 10 de marzo del año 1887 y entregado un año después. Medía 70 metros de eslora, tenía 4,5 metros de calado, casi 11 metros de manga y un peso de 1.770 toneladas. Alcanzaba una velocidad de 17 nudos y medio y estaba dotado con 2 máquinas de vapor de doble expansión, 4 calderas y 2 hélices. El día 8 de noviembre del año 1890 el HMS Serpent zarpó del puerto de Plymouth en Reino Unido con 175 tripulantes a bordo y con rumbo a Sierra Leona. Al parecer, entre estos tripulantes había al menos, se dice, una persona de color, 13 irlandeses y alguna mujer. Os voy a leer un fragmento de un artículo de adiantegalicia.es donde se hace referencia precisamente a la tripulación del barco. Pero la mayoría de la dotación era de la zona de Devon-Cornualles, principalmente de Devonport, en Plymouth, donde había sido construido el buque y probablemente tenía su base. En buena parte eran veinteañeros y un tercio ya estaban casados. Las relaciones indican que buena parte de la dotación llevaba tiempo desembarcada o procedía de escuelas de especialidad. Al ser el primer destino de buque, todos sus hombres procedían de otros barcos o de la escuela naval. Tras 5 semanas de preparativos, la salida a la mar estaba prevista para el 8 de noviembre de 1890. Pero 2 días antes empezó a gestarse uno de esos bravos temporales. El peso del armamento del buque lo hacía muy inestable para la navegación, se balanceaba demasiado cuando había mucho oleaje. Por este motivo, tanto el comandante Harry Leigh Ross como sus oficiales mostraron su malestar, desacuerdo e inquietud antes de partir del puerto. No querían salir a navegar. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. En Tierra de Mouras. El más antiguo de sus 3 patanegras era el primer teniente Greville, de 29 años de edad, que según un genealogista era hijo del contraalmirante Greville y supuesto descendiente de Guillermo el Conquistador. Le seguían el teniente MacLeod, de 26 años, que como el comandante también era hijo segundo de un noble escocés con castillo, el quinto señor de Catball, y el teniente Richards, compañero de promoción de MacLeod y oficial de derrota que podía alegar el justo título de ser sobrino del almirante Richards. Completaban la oficialidad un médico, un sobrecargo, 3 maquinistas, un contramaestre descalabrado y un artillero de torpedos. Esta segunda sección gozaría de un glamour bastante más escaso y el resto de los 176 tripulantes debían andar secos, lo que no implica necesariamente que se chuparan el dedo. Esto que os acabo de leer es un fragmento de otro artículo de la página prácticosdepuerto.es escrito por Luis Jar Torre titulado El naufragio del HMS Serpent.
El acorazado británico Serpent navegaba muy cerca de Galicia, concretamente de a Costa da Morte, en A Coruña, mientras era zarandeado por un fuerte oleaje provocado por una tormenta. El temporal amainó, pero el cielo estaba muy encapotado, oscuro y cerrado de nubes súper grises. Lloviznaba tanto que el vapor de agua dificultaba todavía más la visibilidad. El teniente Richards, el oficial de derrota, para los y las que no sepáis a qué se dedica un oficial de derrota, en un barco de la Marina Británica era un oficial no comisionado designado por autorización del almirantazgo, responsable directamente del capitán en todos los aspectos de navegación y el encargado de mantener el buque en las mejores condiciones de navegación. Pues el teniente Richards no fue capaz de avistar la posición del sol para poder situar con precisión al buque en las cartas náuticas. De hecho, al parecer, este tema provocó discusiones entre los mandos sobre la posición del buque, ordenando a uno de los vigías que buscase la luz del faro de Cabo Vilán. Así que, a pesar de ello, de no saber posicionarse, de no saber dónde estaban, continuaron su rumbo, encima sin lanzar las sondas para medir la profundidad del fondo, y poco después se desató la tragedia. El faro de Cabo Vilán alumbraba a 7 metros del suelo y a 64 del mar, y se había inaugurado en julio de 1854. Pero era un faro que funcionaba a vapor y no contaba con suficiente potencia, por lo que el gobierno inglés había cursado una queja formal por las constantes pérdidas humanas y materiales sufridas en esa zona. A día de hoy se conservan los restos de este antiguo faro ubicado en la parte más alta del cabo. Esta ubicación tampoco es que fuera la más adecuada, porque entre que la luz que emitía ya no era muy potente, tampoco era capaz de salvar las rocas más salientes. Se llegó a dinamitar la zona y retirar varias de las partes que entorpecían su visibilidad, pero aún así, ni con esas, se llegó a lograr el cometido para lo que fue construido. Debido a esto, a las inclemencias del tiempo y probablemente al error humano y la falta de experiencia de navegar por este tipo de zonas de aguas, el 10 de noviembre del año 1890, sobre las 10:30 de la noche, el Serpent cabalgó totalmente a ciegas sobre el cuerno de la Punta do Boi de Camariñas, y a 600 metros de la costa, su casco encalló en las rocas a una velocidad de 9 nudos, sembrando el mar de náufragos. Se ordenaron cerrar todas las compuertas estancas y poner las máquinas atrás toda, pero no sirvió de nada. El acorazado logró mantenerse en la superficie durante algo más de una hora, pero los intentos para abandonar el buque fueron infructuosos. El comandante mandó librar los botes y lanzar al mar todo aquello que pudiera flotar, pero al ser de madera, los botes, los golpes de mar los destrozaba, haciéndolos astillas contra las rocas. Solo 3 marineros, Luxon, Gould y Barton, que, chicos listos, se pusieron el chaleco salvavidas, que era de corcho. Hay que decir que no había chalecos suficientes para toda la dotación, pero bueno, ellos tuvieron la suerte de poder coger uno y se lo pusieron. Y gracias a esto, a este gesto, lograron sobrevivir al naufragio los 3. Durante días e incluso meses, el mar estuvo arrojando cadáveres mutilados a la costa y al arenal de la playa do Trece en Camariñas. Los vecinos y el párroco de Xaviña fueron los encargados de recoger y dar sepultura a los tripulantes del desafortunado buque británico. Todos, sin excepción, fueron enterrados en un pequeño cementerio improvisado y posteriormente consagrado como tal. Os voy a leer otro fragmento del artículo de prácticosdepuerto.es que os mencioné antes, que dice:
El alcalde y ayudante encabezaron una partida de rescate a la que se unió Barton, el único náufrago medianamente operativo, y de camino a Punta Boy encontraron a Gould vagando por el monte en un estado lamentable. Hábilmente interrogado por un ayudante al que no arredraban las lenguas foráneas, el británico le suministró los datos precisos para informar a sus superiores. La novedad recibida en Ferrol. Cuando la partida llegó a la zona del naufragio, el Serpent había desaparecido, probablemente arrastrado por la mar hasta aguas más profundas. Aquel día se recuperaron 3 cadáveres. De regreso a Camariñas, Milagros envió un mensajero a Corcubión para informar telegráficamente a su comandante en A Coruña, su almirante en Ferrol y a su ministro en Madrid. Debía ser un oficial concienzudo, pero vivía en un siglo extraño. Mientras el militar se precipitaba monte a través para auxiliar al Serpent, el cura de Sabiña pudo hablar con los náufragos y enviar su propio mensajero a informar al vicecónsul británico en Corcubión, quien a su vez telegrafió a su embajada en Madrid. El emisario del ayudante Milagros no llegaría a Corcubión hasta el día siguiente, el miércoles 12 de noviembre por la tarde, y además el telegrama destinado a Madrid se traspapeló, por lo que el ministro de Marina se enteró del suceso en parte por el embajador británico. Durante varios días, la cabeza del ayudante de Marina sería objeto de dimes y diretes entre Madrid y Ferrol. En tierra de Mouras. Entonces tenemos a 3 supervivientes: Frederick Gould, Edwin Barton y Onesiphorus, ojo con el nombre, que tiene chicha. Creo que lo he pronunciado bien, Onesiphorus Luxon, gracias a que estos 3 marineros se habían puesto los chalecos salvavidas de corcho. Barton fue el primero de los 3 en alcanzar la costa. Frederick Gould llegó también a la costa y fue encontrado por el alcalde de Camariñas y su ayudante de marina, Milagros. Estos supervivientes tuvieron que identificar los 142 cuerpos sin vida y algunos de estos cuerpos totalmente mutilados, los cuerpos de sus compañeros que fueron apareciendo poco a poco durante los 45 días siguientes al naufragio, siendo el último día el día de Navidad. En una carta a sus padres, Luxon dice que tras bajar del palo e intentar librar un bote, otra ola los anegó e hizo pedazos el bote sobre ellos. Os leo. Pensé que no valía la pena, y golpeado de acá para allá de esta manera estaba casi muerto, así que fui al puente para guarecerme de los hierros que golpeaban por todas partes. No podíamos ver nada, hasta que la siguiente ola nos sacó limpiamente del barco. Por entonces todos nos teníamos por perdidos, y la vista de tantos camaradas aguardando una muerte cierta era espantosa, como cabe suponer. Muchos de nosotros empezamos a acordarnos de seres queridos en casa y a rezar por ellos y por nosotros también. Trepamos por la arboladura cuando el capitán dio la orden, y allí permanecimos esperando nuestro destino. Todos estos hombres que no pudieron sobrevivir a este terrible naufragio están enterrados en estas tierras. Se consagró un terreno y se les dio sepultura allí, sobre todo por sentido común. Imaginad en aquella época repatriar tantos cuerpos encima en trozos. Es que de hecho, hasta no hace mucho tiempo, cuando por ejemplo un tripulante fallecía a bordo de un barco navegando, se le daba sepultura arrojándole por la borda al mar. Esto lo leí en un documento
en el tiempo que trabajé para el Archivo Naval del Tercio Norte, me tocó un expediente personal de un sargento que murió a bordo de un buque español, un buque de desembarco que se dirigía a la campaña de África, a la guerra del Rif, a principios del siglo XX, si no recuerdo mal fuera sobre el 1920-24. No recuerdo la fecha exacta que ponían este documento, pero bueno, ya estábamos en el siglo XX y entre estos documentos pues, había uno específico donde se notificaba este hecho a su esposa, que sus restos mortales habían sido arrojados por la borda al mar. Cuando lees estas cosas, la verdad que se te ponen los pelos de punta, porque no hace tanto de esto, y he de decir que en aquella época que trabajé en este archivo, algún expediente personal me hizo hasta llorar, sobre todo los que hacían referencia a soldados que lucharon en la guerra de Cuba. Volviendo al tema del Serpent y el cementerio, este cementerio pues, es un recinto abierto, a día de hoy se puede visitar. Está construido en piedra y fue bautizado en su día como el cementerio de los ingleses. Está enclavado en la costa, frente al mismo lugar en el que se hundió el Serpent, y aunque es sencillo, el paisaje que lo rodea lo hacen uno de los cementerios más hermosos. El comandante Ross y los oficiales fueron enterrados en el habitáculo interior, una especie de mausoleo, mientras que el resto de marineros se encuentran los enterraron en un origen en el recinto exterior. Y un monolito recuerda a todas las víctimas del mar que perecieron en la misma zona. La reina Victoria, muy agradecida con todos los habitantes del lugar, regaló un reloj de oro al alcalde de la localidad, un barómetro para el pueblo, 30 libras para todos los vecinos hombres y mujeres que ayudaron voluntariamente tanto en el rescate como en el enterramiento de los cuerpos, y una escopeta de caza de 2 cañones para el párroco de Xaviña. Hoy en día se puede observar el barómetro en una de las fachadas del pueblo de Camariñas en A Coruña. Como curiosidad, os contaré que durante muchos años un barco de la Marina Real Británica se acercaba hasta las inmediaciones para homenajear a los náufragos del Serpent. Disparaban salvas y lanzaban una corona de flores al mar en su memoria. A día de hoy desconozco si esto lo seguirán haciendo. Lo que sí sé es que la localidad rinde culto, rinde homenaje y hace actos conmemorativos en recuerdo de esta tragedia, para que no se olvide, no solo por las víctimas, sino por todas esas gentes valientes que sin pensárselo 2 veces se unieron para ayudar. El cementerio de los ingleses está situado entre Camelle y Camariñas. Es un lugar muy marcado por este suceso que ya había vivido otros naufragios. 7 años antes, un vapor inglés también había encallado contra las rocas, provocando la muerte de los 37 de sus 38 tripulantes. O sea que solo se salvó un hombre. Y es que fueron hasta 8 los barcos siniestrados de los que se tiene constancia, con un total de casi 300 las vidas que se perdieron en este punto concreto de la costa atlántica. La zona está bastante virgen, es una zona muy natural, ya que nadie ha querido vivir allí nunca. Al recordar este hecho tan dramático y de tal magnitud, pero es que además las gentes de la zona afirman que en los días de tormenta, de tempestad, se escuchan suspiros, lamentos quejumbrosos y gritos de dolor. Hasta los más pequeños de la zona conocen la historia del Serpent, que, como ya digo y reitero, dejó marcada para siempre a esta localidad de A Coruña.
Luego hay quien relaciona estos naufragios con la mitología popular gallega. Se habla de los raqueiros y praieiros, una especie de piratas de tierra que buscaban provocar naufragios para así poder hacerse con las mercancías que transportaban los barcos. ¿Y qué es lo que hacían estos piratas? ¿Cómo actuaban? Pues se dice que en las noches de fuertes tempestades esperaban agazapados, soltaban por la costa, por los caminos cerca de la costa, vacas con candiles en sus cuernos para confundir a las embarcaciones que pasaban cerca. Los marinos no distinguían bien lo que eran esas luces. Confundidos, pensaban que las luces pertenecían a otros buques o a pueblos que estaban situados precisamente en la costa y se acercaban a ellas buscando refugiarse en sus bahías de las tormentas, sin reparar en las rocas abruptas de esa zona donde acababan encallados, y así los saqueadores se podían hacer con el botín de los barcos que acababan encallados en las rocas. Obviamente estos son leyendas populares que se cuentan. Hay otra curiosidad así muy misteriosa de este lugar, que son los milladoiros, que para él o la que no sepa lo que son, consisten en montones de piedras, una encima de la otra, sin vertical, que los peregrinos, los caminantes, solían colocar en los caminos y en los cruces de caminos. Supuestamente tienen origen prerromano y se cree que se cristianizaron al colocarles posteriormente una cruz en lo alto. Probablemente de ahí vengan los cruceiros. Bueno, pues en esta zona donde está el cementerio de los ingleses, al parecer hay muchísimos, y lo misterioso de esto es que están en una zona donde rompe muchísimo el mar, las olas, pero los milladoiros ahí siguen de pie, estáticos, sin caerse, vigilantes y testigos mudos de la costa. A raíz de todos estos naufragios, de todas estas muertes que se produjeron en este lugar, se le empezó a llamar Costa da Morte. De ahí viene. Al parecer, según leí, porque en unos sitios se dice que viene de principios del siglo XX, en otros que el nombre fue acuñado en 1904 por el diario coruñés El Noroeste, que procede de una leyenda oral que se remonta a mediados del siglo XVI. El caso es que Costa da Morte, Costa de la Muerte, también fue acuñada así por la escritora inglesa Annette Meekin. Coast of Death. Horrorizada, esta escritora por los terribles naufragios acaecidos a finales del siglo XIX, escribió lo siguiente: la línea de costa formada por estas rías y las pequeñas ensenadas hacia el norte de ellas son tan peligrosas para los barcos que los marineros les llaman la Costa de la Muerte. Muchos buques ingleses se perdieron en esta costa. De hecho, 2 barcos de nuestras orillas encontraron allí su perdición en 1907. Una reforma que Inglaterra demanda desde hace tiempo parece que al fin se va a llevar a cabo. El señor Besada, ministro de Obras Públicas y uno de los hombres más eminentes del Partido Conservador, está dando instrucciones para la instalación de boyas luminosas y señales de humo en los puntos más peligrosos. Una comisión de ingenieros ha sido designada para estudiar la cuestión. Es aquí donde las olas furiosas, creciendo como levadura, rompen sobre rocas medio escondidas y, alcanzando una fabulosa altura, caen sobre ellas con el ruido del trueno, incluso con el tiempo más tranquilo. Es aquí donde los cadáveres de desafortunados pescadores son tan frecuentemente arrastrados a la orilla que los periódicos locales anuncian el suceso casi sin ningún comentario. Los restos del Serpent se encuentran a menos de 12 metros de profundidad y a 6 cuando la marea está baja. Aún quedan
municiones en los fondos. De hecho, estos restos fueron objeto de varias campañas de desguace. Miguel San Claudio San Martín, un arqueólogo subacuático, hizo una campaña de inspección para patrimonio y detectó que el pecio fue expoliado por una banda organizada. Vio agujeros y cortes en lo que quedaba del torpedero y apreció la ausencia de algunas de sus piezas. Describió que del casco ya prácticamente no queda nada, pero lo que sí quedan todavía son bastantes objetos dispersos por el fondo, sobre todo municiones de artillería y armas ligeras, pero él insiste en que todo ello está a disposición de cualquiera que quiera bajar a cogerlo y llevárselo sin ningún tipo de impedimento. Esto es una pena porque bien podría estar los restos del Serpent en el Museo Naval de Ferrol, por ejemplo, o se podría haber dedicado un museo en Camariñas para exponer estas piezas como reclamo histórico y también en homenaje a la Royal Navy y sobre todo en recuerdo a los tripulantes del Serpent. No son los únicos restos que se encuentran en esta zona y es una pena que no se invierta más en patrimonio, en yacimientos arqueológicos, porque desde que el hombre navega, imaginad todo lo que se podría encontrar en esas profundidades y lo que habrán encontrado los cazatesoros. Ojo, porque como dice este arqueólogo, la zona, esos fondos marítimos, no están ni protegidos ni están vigilados. En tierra de Mouras. Hubo consejo de guerra por el hundimiento del HM Serpent. Se celebró el 16 de diciembre de 1890. Concluyó que el naufragio se había debido a un error de navegación, por lo que nadie, ni vivo ni muerto, fue acusado de negligencia. En el año 1896, el almirantazgo inglés ordenó colocar una placa conmemorativa que a día de hoy todavía se conserva en el monte Lobeira, en Vilanova de Arousa, sobre la roca en la que se había construido una cruz para honrar la memoria de los muertos en el mar. Si podemos sacar algo positivo de esta terrible tragedia, es que gracias a ello se construyó un nuevo faro eléctrico. Cuando todavía no había electricidad en lo que era el pueblo, pues se construyó un faro eléctrico. Se levantó en la parte más alta del cabo, en una roca a 80 metros sobre el nivel del mar, en una torre octogonal de 24 metros, por lo que tiene una altura total de 104 metros, desde los que cubre una distancia de 28 millas, que son casi 50 kilómetros, aunque originalmente hay que decir que alcanzaba las 10 millas. Y representó un avance súper significativo para la seguridad de la navegación, como ya os digo, ofreciendo una iluminación muchísimo más potente y muchísimo más segura, que funcionaba con electricidad. Ojo, porque a las localidades esta electricidad aún llegaría décadas después de que se construyó este nuevo faro. Por cierto, que no lo dije, fue en 1896 cuando se construyó el primer faro electrificado de España, el faro de Cabo Vilán. Espero que os haya gustado este episodio. En principio lo iba a hacer sobre San Andrés de Teixido, que probablemente será el próximo programa o el próximo más, porque a mí me gustaría que los que y las que me escucháis, si habéis estado en San Andrés de Teixido, me
escribierais al correo, me mandaseis un audio contándome vuestra experiencia en este lugar, que participéis en ese programa. No creo que pueda reunir ningún testimonio de nadie, no sé, voy a ver si puedo reunir alguno, pero me gustaría que, si me estáis escuchando y queréis participar, por ejemplo, contando qué sentís o qué sentisteis cuando visitasteis este lugar de peregrinación tan mágico como es San Andrés de Teixido. Espero que os haya gustado el episodio del Serpent. Os recuerdo que me podéis seguir en el canal de YouTube que es La Misterios Historias Blog, donde también publico el podcast. Buscadme en iVoox, en Spotify, podéis seguirme en Instagram, en /Tierra de Mouras /podcast, en mi perfil personal Kelly /Carrasco /80, en Twitter Tierra de Mouras y en TikTok Kela /norte. Para escribirme al correo del programa en tierrademouras@gmail.com. Y ahora ya sí, me despido, hasta la próxima, sed pacientes, muchos besos, gracias a los nuevos y nuevas suscritos, se os quiere. Give me some time to go.